Hola, ¿qué tal? Somos Flash Seasons y queremos invitarlos a que conozcan nuestra trayectoria artística a través de Voces Mexiquenses. Quédense aquí. Bueno, Flash Seasons es un proyecto originario de la ciudad de Toluca. Está conformado por Andrew Duarte, nuestro vocalista, Juan Quiroz, nuestro guitarrista, Víctor Trejo en baterías, a Mari Montana en el bajo y también tenemos a Ricardo en los sintes y yo soy Alex y también toco los sintes. Y pues nada, somos un proyecto musical que pues no sé, tiene raíces en distintos géneros, pero principalmente nos define el synth rock, el rock alternativo, experimental, no sé, como todos esos tintes igual electrónicos, nos llaman mucho la atención. Y pues nada, somos artistas independientes 100%. Pues yo creo que de alguna manera uno siempre nace con la sensibilidad y la vida te va te va haciendo reafirmar ciertas cosas. En el camino pues obviamente vas conociendo también a otros artistas, no solo músicos, ¿no? También hemos llegado a conocer a pintores, a fotógrafos. Y es raro, o sea, desde pequeño tienes como esos impulsos de decir algo, de expresar, también de apreciar, sobre todo de apreciar, ¿no? Cuando hay canciones que neta te crean hasta cuestiones físicas, un escalofrío o algo, creo que por ahí por ahí empieza a asomarse eso. Y digo, al menos en mi experiencia fue algo muy casual, donde pues me empezaba a juntar con amigos que me introducían también artistas, empezaba a ir a foros, a ver conciertos desde pues, una temprana edad, 13, 14 años, de hecho ni siquiera era... No sé por qué me dejaban pasar, pero y sí, o sea, y digo, poco a poco vas encontrando ese camino. Realmente ninguno en la banda es como músico estudiado, o sea, todos somos como muy aficionados a eso y digo, o sea, la música es algo que nos hizo converger en todos en este proyecto. Sí, no sé, igual en una experiencia como particular, también yo creo que el primer acercamiento que yo al menos tengo en este sentido de la música y el arte, yo creo que es consumir CDs, no sé, el hecho como que de empezar a consumir música de esa forma, no sé, por mis hermanos o lo que sea, me hizo como querer acercarme como a saber qué es la música, ¿no? Entonces yo creo que ese es como mi primer acercamiento y pues obviamente el hecho de a empezar a aprender a tocar un instrumento, ¿no? A pesar de que no sé, muchas veces se dice que no se enseña, sí hay mucha gente, ¿no? Como compartiendo conocimientos, como bien dice este Juan, ¿no? Un vecino te puede enseñar a tocar la guitarra, el bajo, ¿no? Así también le pasó a Andrés, el vocalista. Un vecino lo invitó a aprender a tocar el bajo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como de los acercamientos así como también más chidos que me hacen decir así de, wow, esto es lo que quiero hacer o esto me gusta mucho, ¿no? Y ya así también como en una experiencia de banda, porque antes de este proyecto pues también estábamos en otras bandas o estábamos tocando con otra gente y hasta ahora creo que no se había sentido tan genuino, entonces yo creo que ese también es otro acercamiento más, ¿no? al hecho también de hacer arte. Originalmente Flash Seasons nace el nombre empezó desde mucho tiempo atrás con Ricardo Galicia. Él empezó a tocar con otro chico que ahorita ya no está en la alineación, salió hace mucho, y con Andrew Duarte. Y fue interesante ahí porque empezaron a hacer covers y empezaban a hacer algunas composiciones pues más rudimentarias y así, cuando era por allá de 2012, 2013. Entonces... pues desde ahí ya había miembros, desde ahí ya había nacido el nombre de Flash Seasons y ya empezaba como esa experimentación de sonidos y también, por ejemplo, los covers que tocaban pues eran covers que no eran como muy convenientes para bandas en ese entonces, ¿no? Ellos empezaban a tocar covers en 2012 de Tudor Cinema Club, de Foster the People, de MGMT
que eran cosas que pues en ese momento todavía no llegaban como a masificarse tanto. Y bueno, o sea, como yo ellos los conocía por amistades cercanas y así, me gustó el proyecto y fue cuando en un punto hice una audición para Flash y sí, me quedé y empezamos a darle, y poco a poco la alineación también se fue nutriendo de pues, las personas correctas, ¿no? Como Alex Riera, después llegó Víctor Trejo, después llegó Mario Montana. Y sí, o sea, fue más o menos así como empezó a nacer, haciendo covers, haciendo algunas composiciones originales, y desde ese entonces, 2012, nació el nombre. Yo creo que al final de las cuentas es pensar, no sé, últimamente yo un paralelo que tengo mucho para como ver la música es con otros tipos de arte. Y por ejemplo, uno que últimamente como que se me cruza mucho la comparación es con el teatro. No sé, cuando estás así con ejercicios actorales o algo así, normalmente tú tienes que como que crear estímulos, ¿no? Con la gente que estás actuando, ¿no? Tus otros compañeros actores, ese tipo de cosas. Y eso yo lo he tratado como de llevar a los ensayos. Entonces, yo así lanzas como un estímulo, ¿no? De voy a sentir esto, ¿no? De voy a tocar estas notas o voy a hacer esta improvisación. Y ves que los otros lo reciben y entonces como que también tiran otros estímulos, ¿no? Entonces yo creo que es a través de eso, es principalmente una energía muy chida, y eso es lo que debes de encontrar para hacer como un sonido o como crear este tipo de cosas también, no sé, como cuadros, diferentes cosas, ¿no? Crearte tú un estímulo para poder crearlo, ¿no? Poder plasmarlo y que se sienta. Y nada, eso nos ha llevado, por ejemplo, a también como saber canalizar como a qué queremos sonar, y por eso experimentamos con toda esa cuestión de la síntesis, ¿no? Guitarras también muy enérgicas, ritmos de bajo, ¿no? También la batería que juega un poco. Y también ahí entran esas cuestiones, ¿no? También de hablar otras cosas, ¿no? Hablar en inglés, hablar en francés, hablar en español, hablar en lo que sea, ¿no? O sea, al final de las cuentas es como de, yo estoy recibiendo esta energía o este estímulo, lo voy a sacar, ¿sabes? Para que sea genuino y sea honesto también. Al final de cuentas, lo más importante es eso, que para encontrar también tú un sonido y sentirte identificado con él, es que sea honesto. No es como de, yo siento esto, ¿no? Al final de las cuentas. Y así yo creo que ese es como el sonido que podemos tener. También así como de, pues, compas, así haciendo música. Sí, la dinámica en la banda es muy interesante porque realmente todos son para empezar, son muy melómanos. O sea, todos escuchan mucha música, consumen mucha música, y siempre estar con ellos es como bien padre porque aprendes mucho de música, ¿no? O sea, te enseñan muchos artistas, muchas canciones, y así que dices, no manches, obviamente no hubiera podido llegar a eso si no hubiera sido por ti, ¿no? Y para empezar, desde esa parte es muy rico el compartir tiempo con ellos, porque siempre es como que tenemos muy latente eso, ¿no? El estar compartiéndonos siempre música, el estar también con esa química y esa camaradería, ¿no? Entre nosotros. Y obviamente eso también se ve repercutido en el sonido, ¿no? Porque a la vez de que somos 6 integrantes y también somos 6 personas que nos gustan cosas diferentes. Hay cosas en las que sí convergemos, ¿no? Ciertos grupos, ciertos estilos, pero en general cada quien sí como que agarra su rumbo, ¿no? Eso creo que a la vez es muy nutritivo porque nos hace buscar la manera de mezclar cómo encajar en el proyecto, ¿sabes? O sea, con el background que tú traes, es como de, ok, creo que tal vez podría funcionar para esta rola o un arreglo de esta manera. Y no necesariamente también es como privarte a tu instrumento, ¿no? No, tal vez también estar atento en los instrumentos de los demás y aportar, ¿no? Algo para la canción. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? De que cuando buscas la esencia de la canción y cuando entiendes la esencia de la canción dices, ok, necesita esto, o tal vez no necesita esto, ¿no? También hay cosas que dices, no, esto creo que sí está de más, o este sonido tal vez no está aportando algo para expresar lo que queremos en esto, ¿no? Y ha sido como un descubrimiento muy padre porque, o sea, te digo, ninguno es como músico tal cual profesional y así, en el sentido en el que es como estudiado, pero al fin y al cabo también la música es muy intuitiva, es algo súper humano. Entonces eso también nos ha gustado, ¿no? Que hemos podido encontrar nuestro propio camino, nuestros propios mecanismos
Y no, tampoco nos quedamos en eso, ¿no? Seguimos investigando, seguimos buscando, seguimos aprendiendo, seguimos escuchando, así porque eso es lo padre de las artes en general, ¿no? Que un arte nunca es como de, llegó esto y ¡pam! No, o sea, para crear, puedes crear siempre y lo que quieras, ¿no? O sea, la creación realmente es libre. El cómo se perciba ya depende de cada quien, pero la creación es totalmente libre. Hoy por ejemplo, creo que escuchamos un poco más de jazz, escuchamos un poco más de cosas Airbnb, no sé, incluso también hemos vagado por cosas así underground de los 70, 60, cosas así bastante interesantes, y creo que hemos enriquecido como mucho más nuestro gusto musical para poder precisamente hacer como otras cosas, ¿no? Yo creo que esas son como por ahora nuestras influencias. LP, pues realmente fue un disco con un compilado de canciones que ya fueron como de las primeras canciones que se empezaron a componer en Flashy Songs. Algunas ya llevaban más tiempo que otras sí se desarrollaron durante el periodo donde lo estábamos grabando. Ese fue un material que producimos aquí en Toluca, totalmente en Toluca, y lo estuvimos produciendo con un chico muy bueno que se llama Ray, tiene un proyecto que se llama Lioson, mexiquense también. Y también ahí fungieron de productores integrantes de Ruby Tates, en este caso a un chico que ya no está en la alineación, que se llama Jerry, y otro que se llama Fernando. Ellos dos fueron los que estuvieron ahí con nosotros guiándonos en el proceso. Y realmente es un disco que, a la par como fue intenta explorar e intenta adentrarse en sonidos que buscábamos, ¿no? Que eran como sonidos más electrónicos, más de síntesis. Y algo que nos gustó desde ese material y que queremos seguir manteniendo para adelante es como la cuestión de que las canciones sí contrasten un poco entre ellas, ¿no? O sea, que no sientas como algo totalmente lineal o también algo que te desvaríe tanto, ¿no? Sino que sí haya ciertas variaciones dentro de la línea que vas escuchando, ¿no? Y dentro de eso, pues obviamente tal vez hay algunas más lentas, otras más rápidas, otras tal vez más enérgicas que otras, ¿no? Está Paper Room, que es como... Y si la comparas, por ejemplo, con Hard Races, es como que, o sea, son dos polos, ¿no? Y ahí en medio está Living, ¿no? Por ejemplo, y abajo está Island. O sea, son como varias esferas, pero entre sí se llegan a tocar, ¿no? Y ese proceso que hicimos con ese EP, digo, nos gustó, es algo que hemos querido mantener. Y pues también fue un proceso muy interesante. Creo que ahorita los dos materiales que hemos realizado, que es Visual Places y el próximo que está a lanzarse, que es The Superficial Dimension, nos han hecho aprender mucho sobre, pues sí, cómo componer, cómo amalgamar las cosas dentro de una canción, ¿no? Porque sí es de repente muy complicado. O de repente dices, no, pues ya no sé qué meterle, ¿no? O al contrario, dices, no, ya le metí demasiado, hay que quitarle. Entonces, te digo, son procesos que nos han ayudado mucho a entender cómo crear canciones, cómo darle sentido que queremos. Y pues sí, fue un material que creció en este contexto. Éramos más jóvenes, muchos estábamos en la universidad todavía. Y fue pues padrísimo hacerlo, ¿no? Había sesiones que eran de noche, o sea, había sesiones que eran así de que nos veíamos a las 9 de la noche en el estudio y íbamos saliendo a las 5 de la mañana de grabar. Y no sé, digo, es como esa experimentación y ese estar buscando qué va a llegar para la canción, ¿no? Y sí, es un material que nos dio el parteaguas para también estar en varios recintos, movernos a Ciudad de México, movernos a Puebla, encontrar, tener cierta visibilidad, ¿no? Creo que hasta cierto punto... Hay unos sencillos que pasaron por muchas personas y al final de cuentas ya no salieron. Pero con Astronauts, ¿no? Con Astronauts fue muy sencillo. Principalmente lo compartimos con una banda que también nos hicimos muy amigos y hoy en día los consideramos así una banda hermana, que son Electrum, también artistas totalmente mexiquenses.
Y nada, con ellos empezamos a trabajar esta canción, ellos la visualizaron y nos facilitaron las puertas para llegar a Fernando Mares, el vocalista de Midnight Generation. Entonces él nos recibió en su casa, nos abrió ahí las puertas del estudio y trabajamos con él un sencillo y también se sentía pues no sé, no quiero decir otro nivel, pero sí se sentía un proceso totalmente distinto, ¿no? O sea, también retomando la cuestión del Visual Places, no sé, el Visual Places llega a ser porque éramos una banda que tocábamos así cada 8 en La Muerte Chiquita, ¿no? O sea, tocábamos así cada 8 días, y hicimos, pues llegamos a hacer ruido, ¿no? Y eso fue lo que nos hizo llegar por ejemplo, a Fernando y a Jerry, ¿no? Y cuando llegan ellos, o sea, por un momento dices, ok, o sea, son otras personas que también ya están, pues, en otro nivel, ¿no? De tanto de estar tocando, como también en el mismo mundo del music business, ¿no? Entonces dices, ok, pues voy a someterme a ese proceso, ¿no? Voy a aprender. Y lo mismo pasa con esta persona y llegaron resultados bastante chidos. Y no sé, creo que prácticamente sin él no hubiéramos entendido más bien muchas cosas, porque al final de cuentas sí podemos seguir aprendiendo y todo, pero lo importante es que lo entendiéramos y Fernando nos ayudó a hacerlo. Y yo creo que eso es Astronauts, pues, que lleguemos a un sonido ya homogéneo como banda. Porque eso también es lo importante, de encontrar un sonido que suene homogéneo. Para volver visual la música es un proceso es un proceso muy diferente, ¿no? O sea, tampoco se distancia mucho tal vez de componer o así, pero pues por ejemplo si hay cosas para las que tal vez técnicamente no tienes los conceptos tal cual o en ese sentido, ¿no? Ahí lo importante yo creo que es que siempre hemos como dentro del proyecto tenido la apertura de que todos aportamos, todos aportamos ideas, etcétera. Entonces, cuando llega este proceso de decir, ok, vamos a aterrizar de manera visual tal vez esta canción o este sencillo, etcétera, siempre partimos como por lluvias de ideas, de lo que cada uno siente, piensa. Y tampoco tiene que ser algo tan elaborado. A veces sí, a veces no. A veces, no sé, alguien parte de un color, a veces alguien parte de una emoción, a veces alguien parte de alguna referencia, ¿no? También siempre buscamos tener referencias, porque muchas veces también, ¿cómo decirlo? Está padre también, por ejemplo, perfeccionar algo o adoptar algo a lo tuyo, ¿no? No tal cual como plagiarlo, sino como adoptarlo. Y digo, en ese sentido hemos hecho diferentes procesos para poder visualizar cómo tenemos que vestirnos, cómo se tiene que ver tal vez parte del video y así. Y bueno, también te digo, hemos trabajado con varias personas, por ejemplo a nivel visual. Trabajamos con una persona que se llama Darío Modotti. Él trabaja en el Abierto Mexicano de Moda, que es una plataforma de moda que atiende modistas mexicanos, también emergentes. Y con él hemos colaborado para la cuestión visual. Por ejemplo, también hay una fotógrafa que ella es de Orizaba. Y ella, por ejemplo, nos ayuda mucho a nuestros retratos, ¿no? Y ya hemos trabajado bastante tiempo con ella. Y pues sí es padre como ya la dinámica que hay, ya el que ella ya sabe tal vez retratar la esencia de cada uno. Eso es algo muy chido. Que ella ya sabe como cuál es el momento, cuál es la pose, cuál es la iluminación así para retratar así a cada integrante. Y también, por ejemplo, en la cuestión de videoclip, hemos trabajado con unos chicos de Ciudad de México y Querétaro, que se llama Chromalized. Y lo mismo, ¿no? También nosotros llegamos como con ideas, así de, miren, pensamos esta es la rola, etc. Y también les damos la libertad de que ellos aporten, ¿no? De que ellos metan así su cuchara. Porque, pues sí, como te decía hace rato, ¿no? Muchas veces otras personas te facilitan algunas cosas en la cuestión de que, pues sí, tal vez tú no ibas a llegar a ciertas ideas o a ciertos elementos así, ¿no? Y también tener la apertura de que otras personas nutran lo que quieres decir, pues creo que es importante. Hay rituales precisamente para empezar a componer y ese tipo de cosas. Y como que eso me quedó muy grabado, o sea, como
un ritual, ¿no? O sea, neta, así como poner fe en ti y saber que va a salir lo que sea. Y yo creo que eso es algo que empezaríamos a hacer realmente. Y con al menos este disco lo que pasó fue que pues sí tuvimos ahí un momento así como una junta, ¿no? Como para decir, hay que hacerlo, qué vamos a hacer, cómo lo queremos, no sé qué tenemos como idea o planeado, y solo pensábamos que nos gustaban los discos. Bueno, a mí me gustan mucho los discos de ese tipo, que así son 10 canciones y son casi una hora, ¿no? Entonces estábamos pensando, no, que sean como 10 canciones, que esté inspirado por esto, por esto, por esto. En ese entonces te digo que nos movía mucho MGMT, estábamos muy inspirados por el Little Dark Age, entonces queríamos como encontrar ese tipo de sonidos. Y no solo el tipo de sonidos, sino también el tipo como de lo que hablaba, pues, ¿no? O sea, nosotros vimos que ese álbum habla como de cosas políticas, ¿no? En otro sentido, cosas sociales y tecnológicas. Y nosotros como que nos llama mucho la atención también en eso. Y es como también decía Juan hace rato que tomas como referencias, pero al final de cuentas, más que referencias, yo creo que son, pues te inspiras, ¿no? O sea, dices, me voy a inspirar, o sea, o más bien toparme con esta obra me inspiró a hacer esto, ¿no? O sea, y yo creo que esa fue como todo ese proceso, como bien dices, ¿no? Así como de un mantra, o como de irnos especializando en como qué queríamos sonar, de qué queríamos hablar y todo ese tipo de cosas. Yo creo que fue eso. Y también en cuanto a cuestiones como rítmicas, el hecho también de querer experimentar con otros idiomas, fue por dos bandas también que pues son muy importantes. Bueno, ya son a nivel global, antes lo eran, en ese entonces eran a nivel parisino, que eran Parcels y La Emperatriz. O sea, nos inspiraron mucho, ¿no? O sea, también como decir, oigan, y si intentamos versos en francés de igual, como una voz femenina, y llenarla de contrastes, cosas así, ¿no? O sea, no es como que al final era eso también, ¿no? Es como de, yo estoy recibiendo esta energía, o como que se me ocurre esta idea, ¿no? Pues vas. O sea, eso también es lo padre de trabajar con amigos, ¿no? Al final de las cuentas es como de, pues va, a ver, pues es tu idea, ¿no? Intentémosla o algo así. Sí, y de alguna manera también con el último disco, sí hubo como también cierta preplaneación, en el sentido en que, o sea, literalmente hubo un día donde nos juntamos y así dijimos, ok, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que viene? No, pues tal, ok, ¿cuántas canciones? No, pues tantas, ok. ¿Astronauts dentro de ese compilado? No, que sí, ok, va. Y sobre eso haz de cuenta que hicimos como el boceto del 1 al 10, ¿no? Y decíamos así como primera, no sé, de tal manera. Segunda, balada. Tercera, ya hacia arriba. Cuarta, mantenemos arriba. Quinto, interludio para bajar la onda. Y después empieza otra vez a subir poco a poco y al final, o sea, como que ya teníamos planeado qué era lo que queríamos para cada rola, ¿no? O sea, necesitábamos una balada, ok. Necesitábamos algo así bien ponchado, ok. O sea, y bajo ese también esquema fue cuando nos empezamos a escuchar ideas que traíamos, empezábamos a buscar ahí en maquetillas, etcétera. Algunas sí surgieron desde cero también, pero sí hubo también como esa planeación de que ya sabíamos también como hacia dónde, o más bien, ya sabíamos qué buscar. Creo que esa es la cuestión, ya sabíamos qué buscar, porque muchas veces también es como de, ok, quiero hacer un álbum, ok, ¿por dónde empiezo, no? O sea, ¿qué es lo que estoy buscando con este material? Y con ese material realmente buscábamos encontrar esas canciones, hacer que encajara ese compilado de la manera en la que lo habíamos planeado y pues creo que se logró. Es complicado, o sea, no te puedo decir que todo es como fácil y padre. Yo creo que al fin y al cabo somos humanos y al fin y al cabo hay días donde estás con la energía súper arriba y todo es bonito y así, y por la otra parte también hay momentos donde estás todo huraño y no quieres ver a nadie y así. Y creo que al fin y al cabo, a la vez de que somos artistas así, también somos humanos, ¿no? Y debemos de también reconocer esa parte humana para afrontar ciertas cosas, ¿no? Porque de repente también en este recorrido, pues no todo es satisfactorio, ¿no? También hay cosas un poco innecesarias, hay frustraciones, de repente hay miedos, hay muchas cosas, ¿no? Que tu entorno, tu familia, tu propia personalidad, lo que sea, te lo da, ¿no? Y
Pero yo creo que lo padre de hoy en día de poder ser músico independiente es la libertad de la creación. De que también cuando no eres como, estás como en un punto tan visible, como que tienes esa posibilidad de solo hacer lo que quieras, ¿no? O sea, crear. Voy a hacer una canción que nada más lleve un bajo y una batería, así literalmente, ¿no? O voy a hacer una canción que no lleve batería y solo lleve bajo. O no sé, o sea, ese tipo de cosas que te permite también hoy en día la tecnología, te permite las referencias. También, por ejemplo, algo muy padre de ser artista hoy en día es que también por la apertura cultural que ya hay a nivel mundial, o sea, ya no te limitas de nutrirte solamente de las cuestiones locales o nacionales o lo poco que se llegaba a importar, como, no sé, incluso ni siquiera es tanto, hace 40 años, 20 años, ¿no? Todavía era más limitado. Hoy en día ya puedes escuchar qué es lo que está sonando en, no sé, en India, lo que está sonando en Canadá, o lo que sonaba, ¿no? En India hace, no sé, en los 50 o lo que sonaba en X, ¿no? Y yo creo que lo padre de ser músico independiente hoy en día, o al menos ser artista en general, es la riqueza a la que estás expuesto, ¿no? Y obviamente hasta cierto punto también es un poco abrumador porque es demasiado. Pero yo creo que en el momento en el que sabes aprovecharla, sabes digerir un poco, sabes convivir con toda esa ya explote de cultura, se vuelve muy rico y encuentras cosas que dices, no manches, o sea, gracias porque me identifico con el sonido de un artista de, no sé, de África de los 60s, ¿no? O sea, ¿cuándo iba a pasar eso? Y es padre, digo, también el tener la posibilidad de digerir eso, de acceder a tecnología que te permita seguir plasmando, seguir buscando, seguir encontrando. Y sí, creo que principalmente es eso. Lo padre de ser artista hoy en día es esa apertura cultural y esa libertad que hay para encontrar y encontrarte en el arte de otras personas. Yo creo que para ser artista independiente en pleno 2022 es principalmente pues saber cómo está interactuando la gente a través de todo esto del internet. No sé, porque al final de cuentas tú sabes cómo es la interacción social y precisamente, ¿no? Yo creo que no solo en la música, precisamente eso, ¿no? Como cualquier artista independiente, hagas lo que hagas, pintura, lo que sea, saber cómo está interactuando la gente, lo puedes meter. Si tú sabes cómo está interactuando la gente, tú sabes cómo meter tu arte, ¿no? Al final de las cuentas. Entonces, no sé, creo que que eso también es tenerlo claro, hay un punto del inicio de la carrera del artista independiente en la que te tienes que volver un creador de contenido, ¿no? O sea, tienes que estar sacando muchas cosas, no solo, no sé, en nuestro fuerte que es la música, pues no solo en Spotify, ¿no? Sino en Instagram, en Facebook, en otras plataformas nuevas, ¿no? TikTok, y entenderlas, ¿no? Al final de las cuentas también saber cómo funcionan cada una de ellas. Entonces, nada, y eso mismo es lo que también nos ha ayudado a que nosotros lleguemos a más personas, ¿no? O sea, que existan los artistas independientes. Entonces, pues seguirlas alimentando, saberlas alimentar. Y eso, precisamente otra vez lo de la perseverancia, ¿no? No dejarlo. Hay un punto en el que te vas a encontrar, no sé, no quiero decir que ya nos ha pasado, pero pues sí ha habido como ciertos episodios, ¿no? En los que nos hemos topado con opiniones muy distantes, ¿no? Y que nos han tratado de cambiar como el panorama. Pero al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, si tú quieres realmente también tener en cuenta qué es lo que quieres, ¿no? O sea, si tú quieres al final de cuentas ser una personalidad mediática, con esto de mucha gente ahí alrededor de ti, pues entonces sí, dedícate a otras cosas, ¿no? O igual, dedícate a la música o ese tipo de cosas, al arte, pero pues, no sé, manéjalo por otro lado, ¿no? Y por otra parte, siento que es eso, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, empecé a hacer esto porque me gusta mucho, ¿no? O sea, y porque no quiero que me deje de gustar, ¿no? Si ya hago algo obligado, pues ya no lo voy a disfrutar, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, no olviden por qué empezaron a hacer esto, ¿no? Porque les gusta, ¿no? Porque es el arte que dices, no más, esto me hace sentir vivo. Entonces, no dejar de hacerlo por eso y eso, mucha perseverancia. Pues a mí un lugar que me gusta mucho, Pueblito Mágico Mexiquense, es El Oro. Se me hace un lugar pues bastante tradicional.
Igual es ya un lugar pues típico para las familias y es increíble para pasar el rato. Otro lugar que me encanta cerca de esta zona es el Centro Ceremonial Otomí. Es un lugar increíble y pues nada, visítenlos. Venga, platillos mexiquenses que recomiendo. Yo creo que para empezar siempre aplican unos taquitos de canasta. La verdad, siempre así como cuando sales como, no sé, a mediodía de tu trabajo o vas a dirigirte a algún lado o algo así, como que siempre llegan en el momento donde tienen que llegar los tacos de canasta. También, por ejemplo, en general, creo que los tacos, ¿no? Los tacos y las tortas es algo que la experiencia culinaria de este lugar ofrece muy rica, ¿no? Muy rica. Hay tacos dorados, hay tacos de chorizo, hay tacos campechanos, de cecina, etcétera. Y, por ejemplo, algo también que me gusta mucho, a mí la verdad sí me gusta como mucho la experiencia culinaria que existe como en la calle y así. Y, por ejemplo, también algo increíble que se me hace una mezcla muy buena es, hasta estoy salivando, es los guaraches, que así es como la tortilla de maíz horneada y le ponen frijolitos, nopalitos, salsitas rojas, así bien ricas. Creo que son los principales platillos por los que digo qué genial que yo soy mexiquense. Muchas gracias por haberse quedado a la entrevista, a conocer más de nuestro proyecto, de nuestra visión, de nuestras personas. Y queremos invitarlos a que nos sigan en las redes sociales como @flashseasons. Y no se olviden de seguir a Voces Mexiquenses, que tiene mucho por compartir y que México y el Estado de México es riquísimo en cultura de todo tipo. Así que a seguir difundiendo, a seguir creando comunidad y a seguir compartiendo. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.